Muy buenas a todos. Para hacerles la entrega de la reflexión de mañana lunes, julio 28. Y lo que tenemos que tener en cuenta es, Jesús ha pagado, Dios Padre ha pagado el precio de nuestros pecados a través de Dios Hijo, con la cooperación directa y completa de Dios Hijo. Pagó el precio de nuestra libertad humana y espiritual. La cuestión es cómo nosotros estamos disfrutando de esa libertad que Jesús nos ganó. En eso vamos a reflexionar ahora. Bueno, vamos leyendo el Evangelio para poder nosotros ir captando lo que queremos compartir en esta noche, en esta tarde. Evangelio de Mateo 17, 22 al 27. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabras muy lindas y realmente bastante complejas de entender. Bueno, primero me gusta cómo se inicia todo, porque Jesús primero habla de un precio espiritual. Cuando el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad quedó esclavizada por el pecado. De hecho, toda la creación, lo dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, que nos habla de que toda la creación quedó sometida. Desde el pecado de Adán y Eva, Satanás se convirtió en el amo de la humanidad. Nos guste o no nos guste, ¿verdad? Pero esa es la cruda realidad. Pero fue con la cooperación de los hombres, o sea, Adán y Eva cooperaron con Satanás. Por consiguiente, había un precio humano y espiritual que cancelar. Dios podía haberlo rescatado de otra manera, pero Dios quiso hacerlo de esa manera, ¿verdad? Él quiso pagar el precio. Él no se había creado, éramos suyos. Pero por el pecado, Satanás había tomado autoridad sobre nosotros. Entonces ahora Jesús tiene que pagar el precio de ese pecado, el de los hombres y el de Satanás, el precio que le tenía que pagar a Satanás para recuperar nuestras almas. Ok, y eso es lo que está expresado aquí, ¿verdad? Dice, al tercer día, o sea, dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Lógicamente, el que incita al hombre a hacer esto es Satanás. Por consiguiente, Satanás está aquí metido atrás de todo esto. Pero somos los hombres los que cooperamos con Satanás para llevar a cabo lo que sucedió en hace 2000 años, ¿verdad? Ok, perfecto. Jesús nace bajo la ley, vive bajo la ley, muere bajo la ley para tomar la ley sobre sí y hacer de una ley muerta hacer una ley viva, porque ahora esta ley ya no es aquella ley que está escrita sobre papel con tinta, no es blanco y negro únicamente, sino que la ley es una persona, es la persona de Jesucristo. Y como Dios es amor, ahora esta ley es una ley que ama.
Por eso esa ley tiene capacidad, porque es una persona, esa ley tiene capacidad para perdonar, para ser misericordiosa, compasiva, solidaria con el hombre, porque entiende la miseria del hombre. Entonces, en la cruz, Jesús paga el precio ante Satanás por nuestras almas. Pero el hombre, que está manejado por Satanás, sigue cobrándole la deuda al hombre que quiere caminar de la mano de Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo. Y por eso ahora Jesús va a pagarle el precio a esos hombres también, a esos que siguen cooperando con Satanás. Va a pagar el precio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, Dios hace cosas extraordinarias con las cosas más ordinarias. Pero nos lleva a entender algo. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Jesús había provisto a Pedro y a los demás de la pesca milagrosa para que puedan vivir, ¿verdad? Y ahora lo manda a Pedro a hacer lo que él sabe hacer, pescar, para que vaya y coja un pez, lo que significa que el trabajo que tú y yo tenemos, que nos permite pagar nuestras deudas humanas, porque la deuda espiritual ya la pagó Jesús, ¿verdad? En la medida que nosotros aceptamos la salvación de Jesús, la deuda que Jesús pagó se hace realidad de nosotros. Pero seguimos viviendo en un mundo humano, y habrá aquellos que siguen cooperando con Satanás, que quieren seguir usufructuando de aquellos que vivimos acorde con el Espíritu de Dios. Y para ello, Dios nos provee un trabajo, una inteligencia, un cuerpo, todo lo que necesitamos para pagar esa deuda humana. Por eso es que en la primera lectura, Dios deja bien claro que si nos mantenemos bajo la obediencia de la ley, de los mandamientos, mantendremos la libertad del Espíritu. Los mandamientos normalmente las personas lo miran como restricciones, pero en realidad ese no es el propósito de los mandamientos. El propósito de los mandamientos es mantenernos en la libertad del Espíritu y produciendo lo que necesitamos producir para, mientras estemos en este valle de lágrimas, comportarnos y ser obedientes a la ley humana, para que la ley espiritual no nos restrinja. Bueno, es una reflexión bastante profunda, ¿verdad?, que me gustaría expandirla más todavía, pero desafortunadamente tenemos que mantener el tiempo. Bueno, oremos un poco para terminar esta reflexión. Señor, no hemos comprendido realmente lo que es la libertad, el precio que pagaste por nosotros, ¿verdad? Pero ahora tenemos una mayor luz, una mayor claridad de lo que tú has hecho y cómo te tocó recomprarnos al precio de tu sangre. Ayúdanos a valorar tu sacrificio. Y si he vivido como un pagano que no entiende lo que has hecho y he mirado los mandamientos como restricciones que no me dejan hacer lo que quiero, ayúdame a entender esos mandamientos como parámetros de comportamiento que me permiten vivir la libertad del Espíritu. Ilumina mi mente y mi corazón y ayúdame a vivir acorde con lo que tu Espíritu me dice, me guía, me instruye, para que al mismo tiempo, en la medida que aplico ese conocimiento, me pueda conducir a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Querido hermano, si te ha gustado el mensaje, no te olvides de suscribirte a este canal, por un lado. Por otro lado, de compartirlo, de colocar me gusta, ¿ok?, para que los algoritmos tanto de Facebook como de YouTube puedan ser altos para que otros encuentren este mensaje. Dios mediante, nos vemos mañana.
Así que dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos mañana. Señor te bendiga.